Escalar el monte Everest no solo es una hazaña de resistencia física, sino también una prueba de juicio y toma de decisiones. Con temperaturas que congelan la piel en segundos, niveles de oxígeno que dejan el cuerpo al borde del colapso y un terreno que parece conspirar contra cada paso, el Everest lleva al límite incluso a los más preparados. Pero, como veremos, son las decisiones humanas las que a menudo determinan si un escalador regresa con vida o se convierte en un trágico recuerdo en la montaña. El 15 de mayo de 1982, Marty Howe, una alpinista destacada y admirada por su destreza y liderazgo, estaba a solo días de convertirse en la primera mujer estadounidense en alcanzar la cima del Everest. Pero en la zona de la muerte, a más de 26.000 pies de altura, la montaña no perdona ni el más mínimo error. Mientras ascendía junto a su compañero Jim Wickwire hacia el campamento 6, Marty se detuvo momentáneamente para dejar pasar a Jim por una estrecha cornisa. Fue entonces cuando la hebilla de su arnés, que debía mantenerla unida a la cuerda fija, se soltó. En cuestión de segundos, Marty perdió el equilibrio y cayó 6.000 pies, desapareciendo en un abismo helado. El equipo quedó devastado. Wickwire describió la tragedia como un golpe repentino e inevitable. Ocurrió tan rápido que nadie pudo hacer nada. El error que causó su caída fue simple pero mortal. Su arnés no estaba asegurado correctamente. A esa altitud, donde la falta de oxígeno afecta la concentración y el juicio, incluso los escaladores más experimentados pueden cometer errores fatales. La tragedia de Marty Howe es un recordatorio desgarrador de que en el Everest la preparación meticulosa no es opcional, es una cuestión de vida o muerte. En mayo de 2006, David Sharp, un escalador británico, emprendió su tercer intento de conquistar el Everest. Pero esta vez decidió hacerlo solo, sin guías, sin sherpas y con suministros mínimos. Su decisión de abordar la montaña con un enfoque tan minimalista fue valiente, pero también imprudente. El 14 de mayo, Sharp comenzó su ascenso final desde el campamento avanzado, llevando consigo solo 2 botellas de oxígeno y sin un teléfono satelital para emergencias. Mientras otros escaladores se aseguraban de regresar antes del anochecer, Sharp ignoró esta regla cardinal. Al caer la noche quedó atrapado en la infame Cueva de las Botas Verdes, un refugio improvisado a 28.000 pies, llamado así por el cuerpo congelado de otro escalador. Sharp fue visto por más de 40 escaladores esa noche. Algunos pensaron que ya estaba muerto. Otros se dieron cuenta de que aún vivía, pero no podían ayudarlo sin arriesgar sus propias vidas. Un equipo incluso trató de suministrarle oxígeno, pero no lograron moverlo. Sharp murió solo, congelado, y su fallecimiento desató un debate mundial sobre los dilemas éticos del montañismo. El caso de David Sharp plantea preguntas difíciles. ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar para ayudar a otros en la zona de la muerte? ¿Son los escaladores responsables de su propia seguridad al asumir riesgos tan extremos? Aunque las respuestas no son simples, la tragedia de Sharp resalta la delgada línea entre el heroísmo y la imprudencia en el Everest. En 1998, Francis Arsentiev, junto a su esposo Sergei, intentó convertirse en la primera mujer estadounidense en alcanzar la cima del Everest sin oxígeno suplementario. Era un sueño ambicioso, pero también increíblemente peligroso. Sin el apoyo de sherpas ni comunicaciones adecuadas, la pareja se enfrentaba a un desafío monumental. El 22 de mayo, Francis y Sergei alcanzaron la cima, pero a un precio alto. La falta de oxígeno, combinada con el agotamiento, los dejó vulnerables durante el descenso. Francis colapsó cerca del primer escalón, incapaz de moverse. Sergei, desesperado por salvarla, descendió para buscar ayuda, pero nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado un año después, sugiriendo que cayó en su intento de rescatarla. Francis, mientras tanto, fue encontrada viva al día siguiente por 2 escaladores, Ian Woodall y Cathy O'Dowd. A pesar de sus esfuerzos por ayudarla, su estado era crítico, congelación severa, confusión mental y una incapacidad total para moverse. Finalmente, tuvieron que dejarla atrás. Francis murió sola y su cuerpo permaneció durante años como un hito trágico conocido como la Bella Durmiente. En 2006, Vitor Negrete, un escalador brasileño, regresó al Everest con el objetivo de convertirse en el primer brasileño en alcanzar la cima sin oxígeno suplementario. Aunque logró su objetivo, el descenso se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Agotado y sin oxígeno, Vitor no pudo regresar al campamento.
Su sherpa lo encontró desplomado, apenas consciente, pero los intentos por salvarlo fracasaron. Negrete murió a pocos metros de la seguridad, demostrando que en el Everest incluso los logros más extraordinarios pueden ser eclipsados por tragedias. En 1984, el escalador búlgaro Hristo Prodanov conquistó la arista oeste del Everest, una ruta conocida por su dificultad técnica extrema. Sin oxígeno suplementario, Prodanov alcanzó la cima, pero su descenso fue fatal. Sin guantes, congelado y debilitado, perdió la vida antes de regresar al campamento base. Su cuerpo nunca fue recuperado. El monte Everest no es solo una montaña. Es un símbolo de los extremos de la ambición humana y los riesgos que algunos están dispuestos a tomar para alcanzar la gloria. En esta segunda parte exploraremos historias que encapsulan la delgada línea entre el éxito y la tragedia, donde decisiones críticas y circunstancias extremas marcaron destinos irreversibles, desde sacrificios heroicos hasta las controversias que han sacudido el mundo del montañismo. Estas historias reflejan tanto lo mejor como lo peor de quienes se enfrentan al gigante del Himalaya. En mayo de 1996, Rob Hall, un experimentado guía de montaña de Nueva Zelanda, lideraba una expedición comercial al Everest. Era conocido por su enfoque meticuloso y su habilidad para cuidar de sus clientes, pero el Everest, incluso para los más preparados, no perdona. El 10 de mayo, Rob alcanzó la cima junto a su cliente Doug Hansen. Sin embargo, Hansen, debilitado por la altitud, colapsó durante el descenso. Rob tomó la decisión de quedarse con él, a pesar de las crecientes advertencias sobre una tormenta inminente. Esa noche quedaron atrapados en la cima del mundo, a más de 8.700 metros de altitud, enfrentándose a vientos huracanados y temperaturas mortales. A la mañana siguiente, Rob contactó por radio al campamento base, informando que Doug había fallecido y que él mismo estaba demasiado débil para continuar. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su esposa, a quien llamó para despedirse. Rob murió poco después, congelado en la montaña que tanto amaba. Su sacrificio, aunque devastador, es recordado como un acto de lealtad y compasión. Ese mismo año, Scott Fischer, otro guía experimentado, lideraba una expedición comercial. Su estilo relajado contrastaba con el enfoque estricto de Rob Hall, pero su experiencia era incuestionable. Sin embargo, Fischer ya estaba debilitado por el esfuerzo y el mal de altura cuando la tormenta golpeó. Fischer intentó descender, pero su condición empeoró rápidamente. Exhausto y delirante, quedó varado en la ladera de la montaña. Los intentos de rescate fueron inútiles y Scott murió en la tormenta, su cuerpo ahora un testimonio de la fragilidad humana ante la fuerza implacable del Everest. A lo largo de la ruta noreste del Everest, los escaladores se encuentran con un punto de referencia inquietante: el cuerpo de un hombre apodado Green Boots, llamado así por las botas de montañismo de color verde brillante que lleva. Se cree que es Tsewang Paljor, un policía indio que murió durante la tormenta de 1996 mientras intentaba alcanzar la cima. El cuerpo de Green Boots se convirtió en un recordatorio sombrío de los peligros del Everest y un lugar de descanso para escaladores en apuros como David Sharp, quien murió cerca del mismo lugar años después. En 2014, el cuerpo fue movido por razones éticas, pero su historia sigue siendo una advertencia para quienes se atreven a enfrentar la montaña. En 1924, George Mallory y Andrew Irvine intentaron convertirse en los primeros en alcanzar la cima del Everest. Fueron vistos por última vez cerca de la cumbre antes de desaparecer en una tormenta. Durante décadas, su destino fue un misterio, hasta que en 1999 el cuerpo de Mallory fue descubierto en la ladera norte de la montaña. Mallory estaba vestido con ropa de lana, sin equipo moderno, lo que resalta la valentía y el riesgo de los primeros exploradores del Everest. Aunque su cámara nunca fue encontrada, lo que impide saber si alcanzaron la cima, su historia sigue inspirando a generaciones de montañistas. En 1979, Hannelore Schmatz se convirtió en la primera mujer alemana en morir en el Everest. Durante el descenso, colapsó de agotamiento y decidió descansar. Murió sentada, con su cabello ondeando al viento. Su cuerpo permaneció visible durante años, sirviendo como un recordatorio brutal de los peligros de subestimar la montaña. Las historias de Rob Hall, David Sharp y otros no solo destacan el peligro inherente de escalar el Everest, sino que también han generado un debate continuo sobre la ética en la montaña. ¿Cuándo debería un escalador arriesgar su vida para ayudar a otro? ¿Es aceptable priorizar el éxito personal sobre la vida humana?
Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero son fundamentales para entender las complejidades del montañismo extremo. En el caso de David Sharp, por ejemplo, muchos escaladores que lo encontraron justificaron su decisión de no ayudar, argumentando que detenerse habría puesto en peligro sus propias vidas. Sin embargo, otros cuestionan si el deseo de alcanzar la cima ha llevado a algunos a deshumanizar a quienes están en apuros. El Everest es mucho más que una montaña. Es un reflejo de la ambición, la valentía y a veces la imprudencia humanas. Sus laderas están salpicadas de historias de triunfo y tragedia, de heroísmo y controversia. Cada cuerpo congelado en sus pendientes cuenta una historia, no solo de la fuerza de la montaña, sino también de los límites de nuestra humanidad. Para los escaladores, el Everest es tanto una conquista como una lección. Es un recordatorio de que en la lucha por alcanzar los picos más altos de la Tierra, no solo enfrentamos la naturaleza, sino también nuestras propias decisiones, nuestros límites y nuestras prioridades. Escalar el Everest no es simplemente una hazaña física, es un desafío al espíritu humano. Las historias de Marty Howe, David Sharp, Rob Hall y tantos otros nos enseñan que, aunque la ambición puede llevarnos a alturas inimaginables, también puede costarnos todo. ¿Vale la pena arriesgar la vida por el Everest? Esa es una pregunta que cada escalador debe responder por sí mismo. Pero una cosa es segura, las lecciones de la montaña resuenan mucho más allá de sus cumbres. Nos recuerdan que, al igual que en la vida, en el Everest cada decisión cuenta. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la montaña más alta del mundo. No olvides suscribirte para más historias de valentía, tragedia y resiliencia. Nos vemos en el próximo video.